Ana de Herrera en COPE Melilla, como yo les anunciaba, hablando con Mohamed Bouchian. Mohamed Bouchian es abogado, militante de Coalición por Melilla y desde el mes de mayo pues está liderando un movimiento de militantes y afiliados de Coalición por Melilla que están pidiendo un cambio y una renovación prácticamente absoluta de Coalición por Melilla. Hemos recibido dos comunicados en estos 2 últimos meses en el que bueno, pues se piden muchas cosas que nos va a detallar Mohamed Bouchian, que lo tenemos en el estudio de COPE Melilla. Buenos días, Mohamed. Buenos días. Si me permites una precisión, Sí. es decir, no lidero nada, actúo como mero portavoz de este movimiento, pero bueno, sé que las cosas que funcionan, efectivamente, porque creo que es mucho más, preciso a la hora de definir, sobre todo la naturaleza de este movimiento, sí. Vale, pues el portavoz Correcto. del grupo de militantes que, bueno, pues en mayo remitían una nota de prensa con el titular "Por una coalición por Melilla renovada", y en la que se incluían términos como la situación política interna de Coalición por Melilla es insostenible, parece haberse derrumbado toda la estructura. Se afirmaba que todos los firmantes del acuerdo respaldaban que hay un abandono y una dejación de funciones de quienes en estos momentos tienen la responsabilidad. ¿Qué lleva a Mohamed Bouchian y al resto de firmantes, que ahora hablaremos también del resto de firmantes que no está concretado, sí, solo usted ha dado la cara? Porque creo que hay bastante interés en conocer, sí, normal, por otra parte. Bueno. ¿Qué les ha llevado a tomar esta iniciativa? Bueno, no, simplemente constatamos una realidad, es decir, el partido político, Coalición por Melilla, si después de 30 años, en primer lugar, creo que cualquier observador imparcial, objetivo, pues llegaría a la conclusión de que necesita una cierta dosis, efectivamente, de renovación. Pero es más, hay ciertos acontecimientos que no podemos obviar, los resultados, los reveses electorales, tanto en las elecciones locales como en las elecciones generales, y los últimos acontecimientos. Bien, me refiero a las causas judiciales que han supuesto un duro golpe para el partido político. Un antes y un después. Un antes y un después, sí, nadie lo puede negar, pero además no solamente eso tiene una consecuencia en la actividad política de Coalición por Melilla, sobre todo la del partido político, no tanto la del grupo asambleario, que también pues ha menguado y no solamente ha menguado, sino hasta el punto de que el propio partido político, por las razones que he expuesto anteriormente, pues se encuentra en una situación, digamos, de impasse o de silencio, ¿de acuerdo? Que es evidente y que un partido político no puede permitirse el lujo. Ante ese silencio, y eso quiero aclararlo, este grupo de militantes y otros muchos, durante un año, llevamos planteando la necesidad efectivamente de reestructurar, de renovar e incluso de refundar el partido para adaptarlo a las nuevas circunstancias y sacarlo del actual letargo. Quiero decir que estos temas se han planteado durante un año tanto al presidente como a la dirección, concretamente a la ejecutiva. Después de un año, bueno, si hemos entendido que a pesar de los esfuerzos de tratar de resolver esto internamente, pues creemos que nuestra responsabilidad es darlo a conocer públicamente a los militantes, porque este movimiento quiere ser dos cosas fundamentales: participativo y transparente, es decir, y que además que el partido se suma a esa seña de identidad, y eso quiere decir rendir cuentas, implicar más a los militantes, sobre todo en este momento tan trascendental en las decisiones que afectan al partido. Por lo tanto, después de un año se ha intentado resolver internamente. Como militante de Coalición por Melilla lo seguimos tratando de resolver, pero que consideramos que debemos dar un paso y compartir estas reflexiones y compartir nuestro análisis con la opinión pública y sobre todo con los militantes, que consideramos que deben implicarse en esta nueva etapa de Coalición por Melilla. Usted es la cara visible de este movimiento, el portavoz, como apuntábamos anteriormente. El lunes pasado, en el espacio Portavoces, en el turno de Coalición por Melilla, Dunial Mansuri habló sobre usted. No sé si tuvo la ocasión de escuchar la entrevista. Sí. Habló sobre usted y decía, bueno, que tienen su derecho a reclamar y hacer lo que están haciendo, pero que habían echado en falta que lo hicieran de forma interna, que hubieran avisado de lo que iba a pasar. ¿No se había avisado de forma interna? Claro, es que lo he dicho. No, decir, en primer lugar, tengo que agradecer a la señora Mansuri que me salude por la calle. Yo pensaba que efectivamente que el afecto entre nosotros daba más que para un mero saludo por la calle. Yo, de todos modos, mi afecto por ella me da para más de un saludo por la calle. Dicho eso, no, la señora Mansuri efectivamente sabe que además no solamente haya como un personaje relevante del partido político, por lo que insisto, mucho más allá de eso, tengo una consideración, un afecto y una solidaridad por la situación que ella ha estado viviendo. Es decir, sabe que esto se ha planteado en la dirección, al presidente y en la ejecutiva, insisto, durante un año.
efectivamente, una vez que transcurrido ese tiempo, que consideramos más que prudencial, se ha hecho caso omiso a todas esas reclamaciones, insisto, en las que está también su derecho la dirección del presidente a no tenerla en cuenta, pues nosotros también consideramos que nuestra responsabilidad nos lleva a compartirlo y a ponerlo en conocimiento de los militantes, pero de todo modo, mucho más allá de eso, consideramos, no sé si esto puede resultar un tanto petulante, presuntuoso por nuestra parte, que lo que hacemos es dar voz a lo que es un clamor. Lo que un clamor. Es decir, el votante, el simpatizante y el militante de Coalición por Melilla no ha entendido la actual pasividad. Y es normal. Si Coalición por Melilla, como cualquier partido, además con representación, tiene una responsabilidad, que la de defender y dar voz a sus militantes y a sus votantes. Y esa responsabilidad no se puede, en cualquier caso, dejar de lado, ni siquiera parcialmente, sobre todo porque Coalición por Melilla representa un sector, es decir, especialmente, ya traemos, pues con una serie de idiosincrasia, un sector muy vulnerable que necesita más voz que nadie. Y además, si Coalición por Melilla no le da voz a ese sector, no se la va a dar ninguna otra organización, porque a diferencia, y lo entendemos así, las demás organizaciones de esta ciudad tienen una visión, digamos, elitista y excluyente de la ciudad, a diferencia de Coalición por Melilla. Por lo tanto, la responsabilidad es mayor, hay un plus de responsabilidad. No solamente tienes que representar a tus votantes, sino precisamente a los que más los necesitan. Y por eso nuestra alarma y el llamamiento a los militantes, advirtiéndoles de la situación para que se impliquen y tratar de que la actual dirección reflexione y lleve a cabo un giro que consideramos que es necesario ya incluso para la propia supervivencia del partido. Con la señora Al-Mansuri también abordábamos, porque ella decía, bueno, pues que desconocen, porque no se le ha presentado cuál es el número de militantes que respaldan este movimiento. Y yo le decía a la señora Dunia Al-Mansuri que me extrañaba que Mohamed Bouchian se hubiera tirado a la piscina sin tener un grupo detrás, ¿no? Pero que también podría existir la figura del que nada y guarda la ropa, y que por ello igual no ha querido reflejar. Sí, pero sí es. ¿Cuántos militantes respaldan el movimiento? No los he contado, sinceramente. Es decir, lo que sí le comento, en primer lugar, respecto del movimiento, porque quiero precisar, un movimiento efectivamente que nace formado sobre todo por militantes inquietos por la deriva del partido, porque precisamente lo que queremos es que el partido, es decir, salga del actual letargo, darle un impulso y recuperar la ilusión. Consideramos que todo lo contrario, que el interés del partido, es decir, lo que no se puede es mantener la situación actual de impasse, de inoperancia. Creo que la responsabilidad exige dar un paso. En primer lugar, es un movimiento que se inicia con militantes del partido preocupados por la situación. Es cierto que actualmente este movimiento no solamente está constituido por militantes, sino incluso por simpatizantes y por otras personas, es decir, que se han interesado por las ideas y por nuestro proyecto de renovación de Coalición por Melilla. Dicho eso, yo no tengo el número de militantes, lo que sí le he trasladado que a pesar de los intentos, es decir, considero que además absurdos, de tratar de, digamos, de minimizar la repercusión de este movimiento, que ha tenido una repercusión que nadie puede absolutamente negar, hay centenares de militantes preocupados y que forman parte de este movimiento. Pero muchos centenares, sí, ya tenemos un dato. No, absolutamente. Pero de todos modos, yo no los tengo efectivamente contabilizados. Pero es muy sencillo. Es muy sencillo. Nadie puede, insisto, razonablemente negar que la situación de Coalición por Melilla es un tanto delicada, nadie. Y que en esta situación cualquier partido habría, efectivamente, esta situación extraordinaria, habría planteado al menos la necesidad, no sé si de una asamblea o un congreso, digamos, extraordinario, reconstituyente, pero que dar voz a los militantes para ver qué se hace en esta situación. Bien, pues es muy sencillo, vayamos a un congreso extraordinario y conoceremos qué militantes efectivamente, es decir, apoyan una opción u otra. Y eso es lo que estamos, porque vamos a ver, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Sí, esto pasa en todos los partidos políticos, sabemos cómo son estructuras cerradas, unívocas, donde el líder correspondiente pues prácticamente hace y deshace. Y eso que pasa en todos los partidos políticos es mucho más acentuado y es decir, y acusado en Coalición por Melilla. Es decir, en Coalición por Melilla, en todos los partidos, pero sobre todo en Coalición, nada se mueve si el presidente no lo permite. Eso es así, ¿va de acuerdo? Entonces, pretender hablar, es decir, aunque la Constitución dice efectivamente que los partidos deben tener un funcionamiento y una estructura interna democrático, todos sabemos que por desgracia ni este ni ningún otro partido sí funciona de esa manera. Pero en particular digo, en Coalición por Melilla nada se mueve sin que el presidente lo permita. Por eso nos dirigimos al presidente durante un año y le planteamos la necesidad de ese congreso para dar voz a los militantes, simple y llanamente, porque no entendemos por qué no se le da voz a los militantes para que analicen la situación y decidan qué hacer con el partido. Consideramos que además Coalición por Melilla ha ido perdiendo espacio político como consecuencia de esa inoperancia y lo que queremos es recuperarlo.
Es decir, frente a la inactividad de otros que los que están, lo entendemos, de manera irresponsable, es decir, ahondando más en esa, digamos, pérdida de espacio político de Coalición por Melilla. Por lo tanto, demos voz a los militantes que decidan qué hacer con este partido en una circunstancia extraordinaria, y creo que eso debe hacerse con un tiempo suficiente, con una antelación suficiente para poder presentarnos a las elecciones con una cierta garantía. Claro, porque el siguiente congreso prácticamente coincide con el año electoral. Claro, ¿no? claro. Entonces consideramos que eso sería un suicidio político. 6 meses antes de unas elecciones, con las circunstancias, con una coalición por Melilla condicionada, porque es realmente condicionada por las causas judiciales, es inevitable, si requiere, me parece a mí que es un auténtico suicidio político. Por tanto, lo que nos preocupa es la situación de coalición por Melilla. Para nosotros era muy sencillo dejarnos llevar por esta ola y continuar hasta finales de 2026, pero consideramos que a riesgo, de acuerdo, de determinados, digamos, malos entendidos, nuestra responsabilidad era la de dar un paso adelante, y una vez que dentro, de acuerdo, se ha hecho caso omiso, pues trasladarlo a la opinión pública y en particular a los militantes. Pero insisto, es muy sencillo. Vayamos a un congreso y veremos efectivamente qué militantes, de acuerdo o no, es decir, apuestan por la renovación y quiénes apuestan por la inoperancia. Es así de sencillo. Y luego, insisto, los partidos políticos, de acuerdo o no, tienen unos estatutos, de acuerdo, pero sobre todo, por encima de cualquier estatuto está la Constitución. ¿De acuerdo? Y les recuerdo que el artículo 7 de la Constitución dice claramente que los partidos políticos deben tener una estructura y un funcionamiento interno democráticos. ¿De acuerdo? Y faltaría más que no pudiéramos expresar nuestra opinión sobre el quehacer o sobre efectivamente la actividad del partido político. Pero quiero insistir sobre todo, es muy sencillo. Es decir, vayamos a un congreso, insisto que el presidente y la dirección actual, ¿de acuerdo?, de la que por cierto yo formaba parte hasta hace poco, no formo parte actual, yo era miembro de la Ejecutiva, pero una vez que efectivamente, es decir, se acordó o se excluyó cualquier posibilidad de renovación, yo creo que en coherencia tenía que dejar la Ejecutiva y así lo hice. Bueno, pues la actual dirección tiene, creo que es muy fácil solventar este tema. Vayamos a un congreso y veremos, insisto, qué militantes siguen apostando por la situación actual, por la que entendemos que nos sitúa en la más absoluta inoperancia, o si qué militantes apoyan una renovación del partido. Lo que pasa es que es complicado también, porque usted ya me apuntaba, de hecho me acaba de decir que ha renunciado a la ejecutiva de Coalición por Melilla. Me habla de un procedimiento democrático interno, pero dentro de ese procedimiento democrático interno, en la ejecutiva se rechazó la idea de ejecutar un congreso. Sí. La cuestión es, ¿les quedan más días? Le niego la mayor. No se rechazó. Bueno, vamos, yo en primer lugar, yo entendía. Es que entonces yo claro. Entonces he entendido. Hay que escuchar a la otra parte. No, claro. Lo que usted me ha dicho. Claro. Vamos a ver. Me estoy refiriendo a lo que usted me ha dicho. No, vamos a ver. Digo que eso no es así. No es así del todo porque puede. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué le llevó usted a renunciar? Bueno, en primer lugar, vamos a ver. Yo entendía que esto, como las sesiones, las reuniones de los consejos de ministros, las deliberaciones deben ser secretas. Bueno, entonces, no he sido yo quien precisamente, y eso estará conmigo, quien ha revelado aquí, es decir, lo que se ha hecho, lo que se ha dicho, lo que se ha acordado en una ejecutiva. No he sido yo. Pero bueno, de hecho fue la señora Al-Mansuri. Claro, efectivamente. Pero visto eso, vamos a ver. Que se había rechazado. Una vez que se ha dicho, ¿de acuerdo o no? Y yo no soy miembro de la dirección, pues por lo tanto, vamos a ver, en la última, sí, han sido en varias ejecutivas, insisto, en las que algunos de los compañeros, pues hemos trasladado nuestro punto de vista. También lo señaló la señora Eso efectivamente Al-Mansuri, lo sé. Que estuvo respaldado usted por un pues es incompatible, eso es decir, que eso se ha planteado internamente y luego decir al mismo tiempo lo contrario, ¿de acuerdo? En primer lugar. Pero la última de las reuniones de la sesión ejecutiva, varios de nuestros compañeros, insisto, somos compañeros, y esto parece que es obvio, pero es necesario insistirlo, porque hablamos de un movimiento interno de Coalición por Melilla. Claro. Es decir, con nuestros compañeros, efectivamente se planteó un debate bastante interesante por qué hacer, porque ya se había planteado ya con anterioridad. Y es evidente que cada uno de nuestros compañeros pues manifestó su opinión. Bien, entonces, concretamente, es decir, hubo de ese número de compañeros, miembros de la Ejecutiva, que podía rondar cercano al número de 20 personas, ¿de acuerdo? Donde, al menos que yo recuerde, es decir, hubo 4 personas que efectivamente manifestaron su opinión en el sentido de la necesidad de una renovación. Entonces no son 2, como no, se apuntó, ¿no? Lo sé. Luego, efectivamente, hubo otra serie de personas que tampoco, es decir, excedían el número de 4, que se manifestaron absolutamente en contra de la renovación. Y la inmensa mayoría,
la inmensa mayoría, si se me permite, por tal, pues se marcaron aquella casilla de no sabe, no contesta. No se pronunciaron. Efectivamente, no se pronunciaron o lo hicieron pues con una cierta equidistancia. Esa fue la realidad de la ejecutiva. Esa fue la realidad de la que... Pero insisto, no soy yo quien ha revelado el contenido de esa ejecutiva, pero en vista de ello, pues entonces a raíz de eso, como no puede ser de otra manera, no se votó absolutamente nada. Sí. No se votó absolutamente nada. Lo que sí es cierto que el presidente, y está en su derecho, y está absolutamente en su derecho, por cierto, el presidente, que es un presidente legítimo de Coalición por Melilla, que ha contado con el apoyo indiscutible, efectivamente, de los militantes, bien, eso es que quede absolutamente claro. Es decir, dicho eso, el presidente pues trasladó de que está una ejecutiva de esa confianza y que una vez que se había hablado, se había planteado el debate, bueno, pues que a partir de ahora, pues que no se debía plantear más ese debate. Ante eso, pues yo creo que coherentemente, yo y algún que otro compañero más, pues decidimos efectivamente presentar nuestra dimisión, bien, y seguir efectivamente tratando de influir en la dirección, pues de dentro del partido, pero fuera de los órganos de dirección. Por lo tanto, hay que contarlo, pero hay que contarlo absolutamente todo. No digo que la señora Al-Mensuri tratara de faltar a la verdad, de ninguna de las maneras, pero sí que hay matices que yo creo que son necesarios, pero sobre todo, insisto, llevamos un año internamente tratando de que se revierta esta situación y lo hemos planteado internamente. Y después de un año es cuando hemos salido a la opinión pública. Por lo tanto, en primer lugar, en resumen, en aquella dirección fueron más de 2 personas, ¿de acuerdo, no? E incluso la propia señora Al-Mensuri, ya lo ha dicho, trasladó efectivamente su preocupación sobre la situación del partido, en la cual nadie ha negado efectivamente la necesidad de dar un impulso al partido. Nadie absolutamente, pero la propia situación de la propia señora Al-Mensuri literalmente dijo que así lo podíamos seguir. Eso es una realidad que está allí. Y bueno, y efectivamente en eso coincidíamos absolutamente todos, pero no eran 2 personas, eran 4. Y tampoco el número de personas, de compañeros que se manifestaron en contra de ese congreso extraordinario, de esa asamblea extraordinaria, tampoco precisamente nos superaban. Y la gran mayoría, insisto, efectivamente mantienen una posición equidistante, es decir, que también es lógica y es legítima, pero eso fue la realidad de lo que ocurrió en aquel comité ejecutivo, que yo entendía... Que fue el que provocó su salida, ¿no? Que fue efectivamente el que provocó, que fue en el mes de febrero de este año, y bien, pero de todos modos, vamos a ver, no me gusta, vamos a ver, yo llevo usted es testigo, llevo al menos 8 años en los medios de comunicación defendiendo el proyecto de coalición por Melilla. Correcto. De hecho, ha sido el más asiduo que ha defendido el proyecto. Sí, y muchas veces el único. También. En situaciones muy difíciles. Correcto. En situaciones muy difíciles. Por lo tanto, mi compromiso con Coalición por Melilla no lo puede dar absolutamente nadie. No lo puede dar absolutamente nadie. Y he defendido el proyecto y lo sigo defendiendo, sí, porque creo en él. Pero este proyecto que nace en el año 95, es decir, en el año 95 tiene sus orígenes efectivamente en las luchas de muchas mujeres y de muchos hombres que con anterioridad pretendieron una otra Melilla, ¿de acuerdo? No. Por lo tanto, mi compromiso con Coalición por Melilla no significa, ¿de acuerdo?, sumisión. No se le puede pedir a nadie absolutamente adhesión inquebrantable, ¿no? ¿De acuerdo? No, porque es eso, ni en la religión, es decir, lo entiendo de esa manera. Por lo tanto, creo que el mejor servicio que yo puedo prestar a mi partido es precisamente en estos momentos, en lugar del silencio y de callar, pues efectivamente llamar la atención sobre la situación del partido, es decir, porque creo que se precipita hacia una deriva bastante peligrosa. Y mi objetivo, y perdóname, yo no soy ningún iluminado ni ningún salvapatrias, ¿no? Pero soy un ciudadano que ha demostrado su compromiso con sus aciertos, con sus equivocaciones de hace décadas, y que durante varios años ha estado defendiendo el proyecto de Coalición por Melilla, y que ahora tiene absolutamente el perfecto derecho, como otros compañeros, a llamar la atención sobre lo que consideramos una situación bastante delicada. Señor Busián, después del primer comunicado del que hemos estado hablando que ustedes remitieron, a las 2 semanas aproximadamente, llegó otro comunicado. Sí. El primero se titulaba Por una coalición por Melilla renovada y el segundo se llamaba Comunicado de Nueva Coalición. Es decir, ya hay una denominación. Sí, bueno, creo, hombre, que consideramos, usted como periodista, creo que además lo habrá agradecido que efectivamente se le ponga nombre a las cosas, no se le ponga una etiqueta, ¿no? En primer lugar, no es una corriente, no es una corriente, es un movimiento, es una agrupación de militantes y ahora también de simpatizantes y no simpatizantes
que consideran que el Coalición por Melilla es un instrumento fundamental para procurar esa sociedad, es decir, más, digamos, más inclusiva. Es decir, esa corriente ha crecido del primer al segundo comunicado. Efectivamente, y además es evidente, incluso nosotros, por ejemplo, y eso es fundamental, tenemos nuestro propio incluso canal de información, de comunicación, sí, lo he visto, y es evidente, además con mucho éxito, que en apenas 3 semanas, por ejemplo, en TikTok, eso yo estoy absolutamente, vamos a ver, en este caso superado, es decir, cientos de miles de visualizaciones, bien, ya sea en TikTok, ahora también en X, que antes era Twitter. Yo que soy un absoluto lego en redes sociales, no entiendo, incluso abrumado. Sí, efectivamente, y hay, vamos a ver, el número de visualizaciones ha superado. Hay una expectativa inusitada que nosotros no esperábamos. Por lo tanto, esto no puede ser una cosa solamente de fulanito, de Busiano, de las Vivo. Bueno, cuestión de letrados, porque esa nueva coalición, esa cuenta la defienden tanto usted como Isaac. Sí, como ser, pues sí, vamos a ver, como en otra, bueno, se trata, no, yo creo que esto es simplemente anecdótico. También conozco, por ejemplo, que otros médicos copan la dirección de otros, ¿no? Bueno, no sé si letrados o no, pero sí, efectivamente, de profesión, abogados y letrados. Pero como le digo, tenemos nuestros propios canales de comunicación e información, ¿de acuerdo? Que está allí y creo que con gran éxito y que ha provocado la adhesión de muchísima gente y el interés de muchísimos melillenses. Están allí y eso lo puede comprobar cualquier persona para ver la relevancia que ha tenido este movimiento. Pero insisto, este movimiento lo que pretende incluso que el partido se abra. Es decir, y pretendemos que todos esos melillenses que se han incorporado, que han trasladado su interés en conocer cuáles son los puntos de vista de nueva coalición, incorporarlos a Coalición por Melilla. Pero es necesario que el partido se abra. Y para que el partido efectivamente traslade su voluntad a la opinión pública de apertura y de verdadera renovación, es necesario pasar por ese congreso extraordinario. Es decir, creo que este proyecto, y lo voy a decir abiertamente, y yo se lo he trasladado al presidente. A mí lo que me preocupaba, sobre todo, era que el partido estaba cayendo en la más absoluta intrascendencia e irrelevancia. Bueno, pues este movimiento ha despertado el interés de muchos melillenses sobre la situación de Coalición por Melilla. Y creo que en ese sentido le hemos prestado un gran servicio a Coalición por Melilla, mucho más allá de lo anecdótico. En este segundo comunicado al que yo me refería, ustedes hablaban, pues eso, ya retomaban con más fuerza que el primero. La convocatoria de un congreso, la convocatoria de un congreso extraordinario, una asamblea general, se hablaba de un comité organizador, se hablaban de nuevos estatutos, de un cambio de denominación del partido, y además apuntaban que el partido no puede seguir descabezado y con la dirección escondida por más tiempo. También se pedía que se nombrara de común acuerdo un portavoz que hable en nombre de Coalición por Melilla. Es decir, se concretaban muchas más, usted lo ha dicho bien, se concretaban mucho más las peticiones y se iba un pasito más allá, ¿no? Lo que se ha echado en falta en los dos comunicados es el nombre Mustafa Berchan. ¿Por qué no se ha concretado? Porque entre líneas, leyendo entre líneas, se entiende que ustedes también se están dirigiendo al presidente del partido. ¿Ha tenido la ocasión de hablar con el presidente del partido de todo lo que ha ocurrido? No, sí, sin lugar a duda, ¿no? Mi relación con, en primer lugar, insisto, es el presidente legítimo de Coalición por Melilla. Y él sabe, y así se lo he trasladado, y además en circunstancias muy difíciles, que tiene y tendrá nuestro apoyo, pero no solamente político, sino personal. Sí, porque el atropello que se ha cometido en particular con él es algo difícilmente de encontrar en los anales de la historia local, y espero que más tarde, temprano, se haga justicia con este hombre, que creo que ha prestado un gran servicio, y eso sin lugar, a una ciudad, porque ha conseguido que, insisto, que un partido político como Coalición por Melilla se convierta en el canal, digamos, no de comunicación, ¿no? Sino efectivamente, es decir, la vía por la cual muchos melillenses han podido incorporarse a la vida social y política. Y eso trasciende mucho más la función de un partido político. Es decir, en ese sentido, es decir, la contribución a la estabilidad y efectivamente, a la paz social es innegable. Por eso considero que se ha sido tremendamente injusto. Efectivamente, yo se lo he trasladado personalmente. De hecho, hace unos días, no se lo digo abiertamente, en ese sentido, porque uno de los principios de este movimiento es la transparencia. Ayer mismo, ya le veo. Ayer mismo tuvimos una conversación. Efectivamente, yo insisto, yo soy un humilde militante, ¿de acuerdo? No pretendo erigirme en ningún tipo a asumir ninguna representación más allá de la que me permiten mis compañeros en este asunto, y efectivamente, pues nuevamente tratando de reconducir, ¿no? Digo, reconducir, aquí no hay dos partes, aquí solamente hay una parte, que es Coalición por Melilla. Eso que quede absolutamente claro, ¿no? Y efectivamente, ahora lo que sí tenemos claro es que si Coalición por Melilla, nuestro partido, en algún momento determinado, sobre asuntos que consideramos de relevancia, sigue manteniendo el silencio, es decir, este grupo de militantes
es decir, en el ejercicio de su derecho o de su libertad de expresión, va a tratar de colmar ese vacío, y lo estamos haciendo. Ahí quería llegar. No, eso lo estamos haciendo, ahí evidentemente. Por ejemplo, no entendemos, ¿de acuerdo o no?, que hace unos días el presidente de la ciudad, es decir, consideramos que con absoluta desconsideración hacia la sensibilidad de muchos melillenses plantear el tema de Palestina en esos términos, es que en Coalición por Melilla se mantuviera un silencio. No es justificable. Entonces, evidentemente, pues los militantes preocupados por ello, pues decidimos efectivamente manifestar nuestro punto de vista. No es como en otros asuntos. Y esto no es ninguna crítica, es una constatación de la realidad. Bien, entonces, dicho eso, efectivamente se ha trasladado y se le ha trasladado personalmente a él, pero evidentemente él es el presidente. Y ha buscado el reconducir, me ha dicho usted, ¿no? No digo reconducir, tratar efectivamente de que se atiendan al menos algunas de las peticiones, que no son condiciones siquiera, son efectivamente un grupo de militantes que deciden trasladarle a su dirección su punto de vista y cuáles son las medidas que consideramos, porque no se trata simplemente de quejarse, sino de proponer medidas concretas. Y eso es lo que hemos hecho, como lo hicimos en la Ejecutiva, ¿no? Entonces, hemos insistido sobre la necesidad de esa renovación, ¿de acuerdo, no? Y bien, pero insisto, nadie niega, ni siquiera el propio presidente, de la necesidad de llevar a cabo un proceso de renovación, nadie. Otra cosa es que discrepemos sobre el tempo, ¿no? Como diría, ¿no? Bien, se discrepamos sobre eso. Nosotros consideramos que es fundamental precipitar los acontecimientos, porque dejarlos 6 meses antes de las elecciones sería, insisto, y no son palabras más, un suicidio político, pero es el presidente el que le corresponde, el que tiene la legitimidad, ¿de acuerdo?, ¿no?, para decidir cuándo, cómo y dónde, y eso lo quiero dejar claro. Pero bueno, aunque seamos unos meros militantes, también tenemos derecho efectivamente a expresar nuestro punto de vista, ¿no? Usted me apuntaba antes, ha dicho la frase cubrir los huecos. Sí. Si finalmente el movimiento no consigue lo que está reclamando, ¿qué pasará? ¿Se conformarán? Sí. ¿O de aquí surgirá lo que ya muchos están llamando una nueva coalición, una formación paralela? Sí, bueno, vamos a ver, además yo entiendo porque es un tanto hasta morboso este asunto, Sí, ¿no? Bueno, es que ya está todo el mundo, de hecho le dan por hecho ya que es una nueva formación, hay gente que ya lo da por hecho. Bueno, porque normalmente, en primer lugar, hay una cosa, y es que lo normal, pero en realidad, lo decíamos, los partidos políticos son estructuras cerradas, monolíticas, y como decía Alfonso Guerra, cualquiera que sale no se mueve, pues no sale en la foto, ¿no? No sale en la foto. El que se mueve no sale en la foto. Bueno, en nuestro caso, bueno, a lo mejor hay algo más que de no salir en una foto, pero bueno, eso pasa. Todo lo contrario, creo que la discrepancia en una formación política, partiendo de que nosotros aceptamos la base, es decir, somos, defensores de los principios que han hecho nacer y que han hecho surgir el partido político, creo que es síntoma de buena salud, aunque eso no se entienda. Creo que las circunstancias actuales, sobre todo de Coalición por Melilla, haber mantenido un silencio y haberse adherido sin más, en este caso a la no estrategia, insisto, de la dirección actual, habría sido un síntoma no precisamente muy halagüeño. Y creo que el hecho de que haya militantes preocupados por la deriva de su partido y que propongan incluso una alternativa, insisto, es síntoma de que en el partido hay una base realmente sólida y que es síntoma de buena salud. Pero bueno, sin embargo, se traslada muchísimas veces como síntoma de debilidad, y creo que no, que ahí está nuestra fortaleza. Fundamentalmente, la prueba de que hay militantes deseosos y con ansias efectivamente de comprometerse en la vida del partido, y eso es fundamental. A diferencia de otros partidos políticos, vamos a ver donde la discrepancia, pues y esto lo tengo que decir, es mucho más allá. Yo he discrepado y mucho más allá, digamos, de lo anecdótico, pues se ha aceptado hasta ahora con absoluta normalidad. Bueno, no voy a coger y voy a quejarme efectivamente, porque eso lo asumo, que puede haber críticas, incluso de medidas, lo acepto, pues pero en general, es legítima también, sí, claro. Más lo asumo, es eso. Pero dicho eso, me preguntaba concretamente por lo de si habrá una nueva formación. Claro, efectivamente. Si de forma paralela se constituirá. Vamos a ver, nosotros en ningún momento hasta ahora hemos planteado eso. Quiero decir hasta ahora porque sería un cínico por mi parte decir, oye, de esta agua no beberé. Si esto es un movimiento interno que pretende efectivamente impulsar desde dentro al partido político, mediante la celebración de ese congreso extraordinario. Por lo tanto, no es ningún partido político, ni hay actualmente visos de la constitución de otro partido político o de otra alternativa o de otra plataforma política. Ahora me pregunta qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros lo que tenemos claro es que, además lo hemos dicho, consideramos que ese congreso extraordinario debe celebrarse antes de finales de año para tener suficiente tiempo para afrontar unas elecciones con la garantía suficiente, sobre todo viniendo de donde venimos, porque hemos tocado suelo, eso es evidente. Y recuperar ese espacio requiere tiempo y requiere, es decir, mucha pedagogía.
sobre todo después, insisto, de los últimos acontecimientos. Lo que sí tenemos claro es que este movimiento tiene efectivamente su misión, su misión es celebrar ese congreso, y si no se celebra ese congreso, ese movimiento pues tendrá que replantearse su situación. Entonces pueden ocurrir varias cosas. Puede efectivamente mantenerse como ese movimiento, ¿de acuerdo? ¿No? E incluso solicitar a la dirección su reconocimiento como corriente interna, que ya se vería si estatutariamente es posible o no, y efectivamente apoyar a la actual dirección, mucho más allá de mantener nuestra discrepancia, ¿bien? O simplemente desaparecer como movimiento interno, es decir, y diluirnos como uno más, ¿de acuerdo? ¿No? O, por decirlo, o irnos a nuestra casa manifestando nuestro desacuerdo con lo que lleva ocurriendo, ¿de acuerdo? ¿No? Y a partir de ahí, pues cada uno sería libre, ¿de acuerdo? ¿No? De hacer lo que queda conveniente. Pero actualmente la idea es que como movimiento interno de Coalición por Melilla, es decir, seguir participando o seguir tratando de influir los órganos de dirección de Coalición por Melilla. Para esto ha sido el movimiento, esta agrupación de militantes, y ese es el objetivo. Pero insisto, yo no descarto ni puedo descartar absolutamente a nadie, entre otras cosas, porque además la libertad individual, ¿de acuerdo? ¿No? De cada persona pues puede llevar a seguir efectivamente unos derroteros u otros. Pues señor Busián, me he quedado sin tiempo, me hubiera gustado charlar más con usted y ahondar en algunos asuntos más, pero como el tiempo irá dándonos respuestas, lo que usted decía, no se sabe qué va a pasar, hablaremos en un futuro sobre las nuevas decisiones que se tomen dentro de este movimiento llamado Nueva Coalición. Portavoz del movimiento Nueva Coalición, Mohamed Busián, muchísimas gracias por acudir a la mañana de Herrera en COPE Melilla. Gracias a vosotros.